Gracias por estar con nosotros. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, está con nosotros esta mañana para conversar sobre diferentes temas. Principalmente vamos a hablar sobre esta resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró como grupos terroristas a la Mara MS y a la Pandilla 18, ¿no? Que son las dos principales pandillas en nuestro país. Así es que, vicepresidente, muchas gracias por estar con nosotros. Romeo, muy buenos días. Un saludo a ti, a todo el pueblo salvadoreño, y efectivamente es una noticia positiva. Consideramos que es parte de todo el esfuerzo de unidad nacional que tenemos que hacer en torno a la respuesta que deben de recibir estos grupos criminales que han estado en una campaña, en una cruzada para violentar la tranquilidad y los derechos de la familia salvadoreña, y necesitamos responder como país, necesitamos responder como sociedad, necesitamos responder como Estado, como gobierno, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, en este periodo. Sabemos que es un año difícil, yo lo he planteado, te lo he dicho a ti en otros momentos. Estamos conscientes que la situación de violencia es la primera prioridad que este gobierno tiene, y nunca antes, en los últimos 15 años, se había desarrollado una estrategia, una política y un conjunto de acciones que aborden con tanta profundidad el tema de la criminalidad y el tema de la estructura de la extorsión, como lo estamos haciendo en el marco de este gobierno. Gobiernos anteriores habían abordado la temática de manera muy superficial, y es lógico entonces que tengamos un año con unos niveles de respuesta de los grupos criminales con las características que estamos viendo en el transcurso de este año, que ha elevado los niveles especialmente de personas fallecidas o personas asesinadas a manos de grupos criminales, que de manera irracional, como parte de toda la reacción, producto de la persecución, producto de las acciones que está desarrollando valientemente nuestra Policía Nacional Civil, acompañada por miembros de nuestras Fuerzas Armadas, han empezado a reaccionar de esta manera, incluyendo lo que ahora se ha generado, que es una especie de pugna interna entre estos grupos, luego la decisión de asesinar de manera indiscriminada, y lógicamente la actuación que han tenido de tratar de enfrentar a la fuerza pública. Pero hemos estado respondiendo con la determinación y con la fuerza que se requiere. Ya hemos dicho que le pedimos al pueblo salvadoreño confianza, y sobre todo que el apoyo, el respaldo, no solo para nuestra policía, sino para todas las acciones, porque a pesar de que estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando una situación muy difícil en el transcurso de este año, pero esta cruzada contra la violencia y contra el crimen la vamos a ganar como país, y la vamos a ganar como gobierno. La gente me decía, pero el mejor momento, el peor momento, la gente me decía, sí, yo creo que estamos en uno de los peores momentos, donde en la búsqueda de controlar a estos grupos criminales se está teniendo una reacción. Las medidas que estamos tomando son sin precedentes, desde la legislación que hemos promovido de la ley contra la extorsión. Hoy se suma esto de la Corte Suprema de Justicia a través de la decisión que hemos conocido para declarar como grupos terroristas, y por lo tanto la ley puede ser más efectiva, más rápida, más contundente, más dura. También lo que hemos promovido, que es de tratar de restringir y limitar todo el sistema de visita al sistema penitenciario, lo que está bien avanzado ya, y en las próximas semanas vamos a tener buenas noticias del bloqueo de todas las señales del sistema penitenciario, y con mucho mayor fuerza en aquellos de más alta peligrosidad, la reclasificación de los privados de libertad en el sistema, de menos a mediano y altamente peligrosos, para tratar de hacer un reordenamiento y controlar de manera más efectiva el sistema. Ahora, y hemos tenido apoyo de la Asamblea, que hay que también reconocer y agradecer a las distintas fracciones legislativas que han estado atentos a apoyar medidas como, por ejemplo, la que se ha presentado ahora, que esperamos que tenga todo el respaldo, de que ya no sea necesario estar sacando a estos privados de libertad altamente peligrosos a audiencias, que a veces están bien retirados de los lugares donde están retenidos, y eso implica incluso un gasto increíble de agentes, un gasto increíble en cuestión de logística, y más bien provocar las audiencias dentro del perímetro del sistema penitenciario.
y creemos que esto va a tener todo el respaldo del caso y nos va a ayudar. Y en la búsqueda de tratar de desmontar este tema que se agravó en el país, lo dejamos correr mucho en los últimos 15 años y que generó toda una estructura criminal ligada íntimamente a la extorsión que impacta en la economía, que impacta sobre todo en la calidad de vida de nuestras familias. Nosotros creemos que ha llegado el momento de ir a fondo, y ir a fondo implica que vamos a pasar por situaciones como la que estamos pasando. Así fue en Colombia, así ha sido en Brasil, no porque Brasil ya haya superado el problema, en algunas zonas que eran tremendamente, la favela, en Sao Paulo, Río de Janeiro, Colombia tuvo y sigue teniendo unas ciudades bastante difíciles, pero superó varios problemas en varias ciudades colombianas. Vicepresidente, usted dice que estamos en el momento más difícil, ¿no? Sí. La crítica que existe de parte de la oposición es, mire, este gobierno no se deja ayudar. Yo he escuchado en varias ocasiones el gobierno decir, mire, vamos por el camino correcto, si es que está habiendo más bajas, más muertes, es porque estamos enfrentando el fenómeno directamente. Bueno, no sé en qué momento... Pero escuchaba ahora mismo decir a un dirigente del Partido Arena, a Rodrigo Ávila, que por cierto acudió al sepelio de uno de los agentes asesinados, decir, mire, lo primero que le pedimos al gobierno es que se deje ayudar. ¿Se está dejando ayudar este gobierno? ¿Necesita dejarse ayudar? ¿O cree el gobierno estar lo suficientemente fuerte como para enfrentar por sí solo eso? Hay una confusión, y yo espero que los partidos en este tema sean lo suficientemente serios, comprometidos con el país. No se trata de ayudar a un partido, no se trata de ayudar a un gobierno, se trata de acompañar al país en esta cruzada y en esta lucha para derrotar el crimen y la estructura de la extorsión. Y cuando tú haces esa pregunta, claro que esperamos toda la cooperación, toda la colaboración. El gobierno está totalmente abierto, ha estado abierto. Sabes que en esta semana se desarrolla la actividad interpartidaria. Ahí van a estar por 2 días los distintos partidos a su más alto nivel abordando, entre otros temas, el más importante, las acciones que nos va a permitir contar con el acompañamiento de los partidos políticos y las distintas fracciones políticas. Por eso yo también reconocía el papel de las fracciones políticas al acompañarnos en estas reformas. Hoy viene un tema que va a ser clave, porque no hay nada más costoso, no hay nada más difícil y no hay nada más doloroso que no ser capaz de derrotar esta estructura criminal y esta estructura de la extorsión. No podemos seguir sometiendo al país por largo trecho a este tipo de dinámicas. Hay que enfrentarlas con la profundidad que lo estamos haciendo. Y una gente me decía, pero vicepresidente, ¿hay otros caminos? Sí, estamos desarrollando otras rutas. Esta política es integral, la ruta de la prevención, que estamos trabajando con los 10 municipios identificados de mayores indicadores de violencia. Vamos a estructurar el CODEMET en esta semana, que es un instrumento metropolitano para afianzar una alianza con los líderes de las principales ciudades del país en el área metropolitana. Lo estamos haciendo lo mismo en el occidente como en el oriente. Los liderazgos territoriales son claves para ganar esta batalla, pero al mismo tiempo estamos haciendo una inversión como nunca antes en la historia en tener un sistema penitenciario no solo moderno, sino seguro, y que cumpla con lo que hemos dicho, que además de la prevención hay que trabajar también por la rehabilitación, pero por un sistema donde se garantice el pleno cumplimiento de las penas. Y por eso tú pudiste comprobar que hace poco estuve yo en mi calidad de comisionado para la inversión pública y privada en Izalco, acompañando a todo el liderazgo de seguridad en una inversión de 30 millones que estamos haciendo, una fase que ya se avanzó. Ahora está en marcha la segunda y tercera fase de construcción del complejo penal de Izalco, que va a albergar en el primer semestre del próximo año hasta 5.600 privados de libertad, incluyendo el tema de las granjas penitenciarias, una granja especializada para mujeres que están en fase de confianza o que ya pueden integrarse a las actividades de habilitación productiva, así como lo estamos haciendo también con los penales de las granjas penitenciarias de Santana, de Zacatecoluca. La inversión que tenemos en marcha no tiene precedente en la historia. Y tiene que ver con que... ¿Y eso lo está sintiendo la población? ¿Se está traduciendo en mejoras para la población? Bueno, es que no, digamos, después de 15 años de no abordar a la profundidad el tema del crimen, de la extorsión y de la violencia, hoy ha tocado que tomar una decisión. Y esta decisión la hemos tenido que asumir en este gobierno, ir a fondo contra el crimen. Y es una especie
de enfrentamiento, en el cual estamos también pagando un costo, y el costo, bueno, si tú quieres verlo rápidamente, ha sido muy duro. Más de 45 miembros de la Policía Nacional Civil son caídos en el cumplimiento de su deber junto con miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Es un costo alto que está pagando el país. Son héroes que tienen familia, que tienen hijos. Incluso el presidente puso en marcha un programa de beneficios para esa familia, pero nosotros hemos reiterado que en esta batalla contra el crimen vamos a enfrentar un año difícil, pero vamos a controlar a los grupos criminales, los vamos a golpear y los vamos a controlar. Hagamos una pausa, vicepresidente, vamos a regresar. También quiero escuchar la opinión del vicepresidente de la República respecto al tema de esta propuesta que ha hecho el partido Gana, ¿no?, en la Asamblea Legislativa, ya más bien, de que se implemente un impuesto a la seguridad de nuestro país y que sería cargado a las empresas de telefonía de El Salvador. Pausa, regresamos. Conversando con el vicepresidente de la República y vamos a hablar ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a hablar sobre este tema del impuesto a la seguridad. Hay dos escenarios en donde se está debatiendo esto. Uno es en el escenario del partido Gana, que ya ha presentado la propuesta a la Asamblea Legislativa, y por supuesto en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia entiendo que también se está hablando sobre la posibilidad de un impuesto a la seguridad pública y específicamente entiendo a las telefonías. Algunas personas van a estar de acuerdo, supongo, vicepresidenta, y otros no van a estar de acuerdo, pero aquellos que no están de acuerdo dicen, mire, esto no es cuestión de plata, no es cuestión de presupuesto, sino más bien es cuestión de eficiencia y capacidad. Bueno, es cuestión de todo. Realmente, si nosotros queremos tener éxito en el menor tiempo posible y evitar el costo mayor, que es seguir bajo la amenaza de grupos violentos y bajo la amenaza y la intimidación de grupos criminales, hay que movilizar al país entero. Y además de movilizar al país entero, hay que unir al país, bajo una visión compartida a los grupos políticos, y aquí son clave los partidos políticos, aquí son clave los diputados y diputadas, así como el aporte y la posición que hemos recibido del órgano judicial, el buen papel que está desarrollando el fiscal y la Fiscalía General con el trabajo de todos los fiscales que han dado pasos importantes en coordinación con nuestra Policía Nacional Civil, que está poniendo la parte más valiente, más determinada junto con los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, pero no los podemos dejar solos. El gobierno no solo ha decidido volcar todos los recursos, sino también necesitamos garantizar que todo el mundo acompañe más allá de cualquier interés mediatista o de cualquier interés de carácter electoral, que es legítimo, pero este tema es tan serio, este tema es tan delicado, que necesitamos poner el país en el centro, y en esa dirección el mayor costo que el país, el sector privado y la familia salvadoreña puede tener es no enfrentar con determinación, con fuerza y firmeza a estos grupos criminales. A estos grupos criminales no solo hay que seguirlos persiguiendo, hay que desbaratarlos, hay que debilitarlos y hay que tenerlos donde tienen que estar debidamente controlados para evitar que sigan atentando contra la vida de niños, de jóvenes y de las familias. Y en este sentido es lógico que tengamos que movilizar más recursos económicos. Hay que crear un fondo, hay que poner en marcha un fondo en el tiempo más corto posible para que lo podamos poner en función de fortalecer nuestra policía, de fortalecer el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, de fortalecer todo el sistema de control completo en el sistema penitenciario, de ir a invertir a comunidades en alto riesgo para ofrecer oportunidades reales a los jóvenes que están por ser cooptados por estos grupos pandilleriles, y necesitamos nosotros tratar de bloquear todos esos procesos, así como también necesitamos que funcione los distintos planos de nuestra política en materia de prevención, de rehabilitación y de represión. Y cierro diciendo que me parece muy buena iniciativa la de una fracción política, la de un partido político que a través de su principal dirigente expresaba una iniciativa que es establecer una carga
él lo llamaba las telefónicas, pero en realidad es al consumo telefónico, y son más de 8 millones de teléfonos celulares los que hay en el país, que con una cantidad pequeña podemos recoger en tiempos prácticos una X cantidad de recursos para ponerlos estrictamente al servicio de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, y en una especie de fondo que nos permita que de manera transparente, como este gobierno ha determinado hacer las cosas, se pueda poner en función de tener éxito en esta cruzada que tenemos por derrotar al crimen organizado, por derrotar estas estructuras criminales y desarmar la estructura de la extorsión. Gallegos decía que era a la ganancia de las empresas de telefonía, decía, ¿no? Bueno, eso es lo que se va a discutir, está en la discusión del Consejo. ¿Qué tan avanzado está, vicepresidente, usted que está enterado de estos temas, qué tan avanzado también está la propuesta que va a emanar desde el Consejo Nacional de Seguridad? Está en la última fase. ¿Sí? Y yo esperaría que en cuestión de semanas... ¿Siempre es la idea de que cargarlo, digo, a las empresas de telefonía o a las ganancias, como sea? No, eso está en discusión, pero el concepto más amplio es al consumo telefónico. Y ya no es ni a las llamadas, porque acuérdate que las tecnologías van tan rápido. Estuvimos hace 2 días en el lanzamiento de la portabilidad numérica, que es un avance en el país, porque con la portabilidad numérica gana el usuario, se mejora la competitividad de las empresas. A partir de ahí en adelante, tú y yo, los que estamos aquí en este set, podemos tener ya el derecho a aportar nuestro número sin costo, y podemos cambiarnos con cualquier empresa de servicios telefónicos sin que eso implique una carga para el portador de ese número, y ese número da varias facilidades, etcétera. Entonces las tecnologías van cambiando. Incluso ahora la mayor demanda ya no es por llamadas. Las tecnologías hoy van desplazándose hacia los datos, o como conocemos, por ejemplo, entre broma y serio, uno dice que ya nuestros hijos no hablan, sino chatean. Sí, claro, los mensajes. Entonces la mayor cantidad de consumo en las nuevas tecnologías es por la vía de datos. Entonces, incluso decir a la llamada se queda corto, es al consumo. Y cuando digo el consumo, no es que vas a poner, son centavos, vea. Y yo creo que en este momento en el que el país se encuentra, solo por violencia estamos invirtiendo más del 11% del Producto Interno Bruto. Al consumo es, lógicamente, al consumidor. Al consumo es que donde el estudio tiene que ver si es una combinación de ambas cosas, pero hay que terminar de hacer tomar los datos, los montos posibles para tratar de reforzar esta cruzada para derrotar a los grupos criminales y para desmontar la extorsión que tanto daño le hace a nuestra economía y especialmente a los emprendimientos en el campo, en la ciudad. Muchas veces la extorsión lo que más te impacta, como nos ha estado pasando en los últimos años, son a los pequeños negocios, es a la tienda, es al almacén, a los lugares que están establecidos en cada pueblo, y necesitamos actuar, necesitamos sacar de los círculos de actuación a estos grupos que están tratando de frenar no solo el crecimiento económico de nuestro país, sino de poner en peligro la vida de las familias salvadoreñas. Oiga, vicepresidente, yo no sé qué tan cerca están los partidos políticos en este debate, en el consenso, en discutir la agenda del país, ¿no? Como por ejemplo la situación económica, la situación de inseguridad. Pero lo que sí sé es que a la luz pública hay un debate muy fuerte de los dos principales partidos políticos y acusaciones y contraacusaciones. De hecho, hace poco el mismo FMLN señalaba al partido Arena de estar vinculado a las pandillas, y Arena hacía lo suyo, incluso decía que el FMLN y el Estado estaban utilizando, mejor dicho, el gobierno estaba utilizando estructuras de inteligencia para perseguirles. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad realmente? O sea, si vemos este tipo de acusaciones y polarización, uno pareciera entender de que no va por el camino correcto, pero por otro lado, no sé si en privado hay te lo voy a fuerte, poner, ¿no? Y contestar de la manera más simple. No tenemos tiempo, y aunque hubiera tiempo, no se debe hacer. Uno tiene que actuar de acuerdo a la ley. La inteligencia y todo lo que la Constitución emana de los servicios de inteligencia, de las estructuras que tienen que hacer un trabajo para recoger mejor información, no puede ponerse, ni debe estar, ni hoy ni mañana, al servicio de intereses ocultos. Las instancias de inteligencia, las estructuras para recoger mejor información en un país, en una instancia que combate el crimen o acciones violentas, debe estar al servicio
de alcanzar las metas para cuidar la seguridad de la población. Por lo tanto, yo creo que es importante que identifiquemos los liderazgos políticos de ahora, que no podemos darnos el lujo de caer en pequeñas discusiones o de tratar de generar multiplicación de pequeñas desconfianzas que después se convierten en mentirosamente en grandes temas de desconfianza, cuando tenemos un problema mayor enfrente, cuando tenemos una dificultad que nos demanda una actuación mucho más responsable y seria a todos, como es el tema de proteger a la familia salvadoreña de la amenaza del crimen y la extorsión. Y aquí el tema mayor hoy se llama que tenemos que actuar todos unidos por encima de cualquier interés político de corto plazo y ponernos en función de derrotar al crimen y la extorsión. Y siempre habrán discusiones menores, siempre habrá temas en los cuales posiblemente los partidos políticos no estén suficientemente acercados, y eso es parte del ejercicio democrático. En lo que no se vale es que ahora, ante la situación que tenemos como país, queramos distraer, o queramos nosotros confundir, o queramos generar una especie de desinformación para no tomar la responsabilidad que el país demanda. Y el país demanda que actuemos todos juntos, como un solo bloque de salvadoreños buenos y responsables, para derrotar esta ola criminal. Eso es lo que, pero eso es lo que no se está viendo, digo, por lo menos dentro de la clase política. Hay que reconocer que hemos avanzado. Yo lo tengo claro en términos de que el Ejecutivo insiste en que va por el camino correcto y que dice que esto es lo que hay que hacer, enfrentar los grupos criminales. Pero cuando usted escucha a los partidos de oposición, principalmente al Partido Arena, pareciera que no está en ese en ese ánimo que usted está diciendo, que todos deberíamos de unirnos. Cuando escuchamos a veces al FMLN, vemos distante también sus opiniones de lo que dice Arena respecto al tema de la seguridad. Siempre en temas complicados, difíciles como este, hay quienes van caminando, corriendo a menos velocidad, a menos ritmo. Y el esfuerzo que tenemos que hacer aquellos que estamos a mayor velocidad, a mayor ritmo, es convencerlos que todos necesitamos ponernos al mismo nivel. Independientemente si estamos dentro del gobierno, estamos en el campo de la oposición, este es un tema de interés nacional y además es un tema donde ganamos todos o perdemos todos, porque fallar, no tener éxito en esta cruzada contra el crimen es como aceptar que el país entero pierde y que se pierden muchas oportunidades en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de la economía y en el campo de que El Salvador siga creciendo como país. Pero si logramos que todos estemos jalando en la misma dirección en un tema como este, quien gana al final es el país, gana la familia, gana la comunidad, ganamos todos, porque no creo que nadie quiera que este tema de violencia, este tema de amenaza, este tema de intimidación al país y a la familia se mantenga por largo periodo. Aquí salimos afectados todos y creo que estamos llamados a contribuir todos. Y yo creo que vamos en la dirección correcta, porque más allá de las diferencias que existen, hay una especie de convencimiento incluso dentro de los partidos políticos de que hay que actuar de manera positiva y hay que acompañar aquellas buenas cosas, Yo espero que en este esfuerzo que se va a realizar de movilizar el máximo de recursos para ponerlos al servicio de esta cruzada exitosa, podamos contar con el apoyo de todos los partidos políticos. Vicepresidente, en lo que nos resta de la entrevista, dos temas importantes. Sí. Uno es esta situación de aparentemente crispamiento, ¿no? Por las declaraciones y acusaciones y contraacusaciones, ¿ha afectado o no el clima de inversión en el país? Y la otra es un tema muy rápido. Se recuerda, usted teníamos ratos de no conversar, sí. Y se ha dado a conocer la resolución del CITRAM respecto, o la admisión de un recurso, mejor dicho, respecto al tema del CITRAM por la Sala de lo Constitucional. Bueno, ¿no? El tema del CITRAM está mostrando ser un proyecto exitoso, como yo te lo había dicho y lo habíamos expresado en distintos medios de comunicación, a pesar de la campaña a la cual fue sometido el CITRAM. Siempre proyectos innovadores generan ciertas desconfianzas y generan también ciertas posiciones
de grupos queriendo mantenerse atados al pasado. El CITRAN es una respuesta de futuro que va a impactar en el mediano plazo a más de 450,000 salvadoreños que hacen uso de ese servicio todos los días. Y lo de la sala se va a contestar, se está contestando de manera tranquila, no veo que va a haber problema. Toda la vía pública, nadie ha vendido la vía pública, nadie ha concesionado la vía pública. Lo que hemos hecho, como en todos los países, en Europa, donde está el tren, el tren que no solo los trenes, sino el tranvía, todos tienen una zona exclusiva donde no se mete nadie más porque es de interés público. Ahora, quien dé el servicio, quien es dueño del patrimonio, quien es dueño de los medios que dan el servicio, eso es otra cosa. Pero las carreteras, la vía pública, las aceras, son de interés público. Entonces, y lo que pasa es que hay que privilegiar al que no tiene carro, pues. Nosotros no podemos seguir con esta cosa patas arriba de que creemos que las ciudades y que la conectividad debe estar al servicio estrictamente de los que tienen vehículos. El 86% o el 87% de personas en este país no tienen vehículos, y entonces tenemos que dotar al país en los próximos 10 años de un servicio público no solo de calidad, sino también moderno. Y por lo que tú me decías de la otra pregunta de la inversión, ¿no? O sea, de la inversión, ¿cuál ha sido el comportamiento que en medio dices, de este tipo de situaciones? Hemos tenido poco tiempo, pero claro que afecta el clima de violencia y el clima de crímenes por la percepción que se tiene desde afuera, producto de una realidad. Claro que te impacta, claro que te afecta, pero con todas esas situaciones que tenemos, yo siempre he dicho que los salvadoreños somos personas valientes. Este año vamos a seguir creciendo económicamente. Este año toda la tendencia que tenemos es que vamos a crecer por encima del año anterior y de los últimos 3 años, y vamos a tener un crecimiento de la economía que está dentro de los rangos que ha establecido nuestro Banco Central de Reserva. Estamos creciendo en este primer semestre en las exportaciones. Las inversiones internacionales han crecido en relación a los años anteriores. La tendencia de corte que llevamos hasta ahora es por encima de inversiones de años anteriores. Estamos mejorando todo el ciclo de inversiones nacionales. Hay un despunte del sector construcción en relación a años anteriores, del sector energético en relación a años anteriores. Está claro que si no tuviéramos este problema de violencia, pues se podrían disparar mucho más esas inversiones. Pero en mi calidad de comisionado sí te puedo decir que vamos cerrando con un año muy positivo en generación de empleos, en inversión internacional, en inversión nacional y en recuperación de ciertos sectores. La amenaza que tenemos este año, la amenaza real, además del tema coyunturalmente de crímenes, que a mucha gente le asusta, lógicamente, y es normal, es el tema de la sequía. Y esperemos que el tema de sequía no vaya a tener un impacto mucho más del que hemos previsto. Pero bueno, teníamos años de no tener una situación de sequía, que no solo en El Salvador, sino que en toda la región centroamericana. Presidente, así en corto, ¿no? El hecho de que la sala haya declarado grupos terroristas a las 2 pandillas no afecta el ánimo de los inversionistas también. No sé cómo lo perciben ellos afuera cuando se habla de grupos terroristas, ¿no? Sí, en eso sí hay que tener cuidado en materia de explicación y de percepción internacional, porque lo que aquí hemos denominado como acción terrorista y castigar como acción criminal terrorista en otros países se asume con otra lógica. Por ejemplo, en otros lugares, cuando se habla de eso en El Salvador, inmediatamente aparece la figura del Medio Oriente, aparece la figura de lo que está pasando como ISIS, por ejemplo, ¿no? Estos grupos terroristas realmente internacionales. Es una cosa totalmente distinta, pero tenemos que tener cuidado en explicar. Ya nuestra Cancillería está en ese tema. Aquí lo que tenemos como un problema muy particular en El Salvador es lo que se llama estructuras pandilleriles que digamos, por décadas, pero que en los últimos 15 años se fortalecieron y mutaron para ser parte de ellos grupos criminales y desarrollar acciones irracionales como la que estamos conociendo, y a partir de ahí se da esa connotación, pero no podemos compararlo a otras percepciones que se tienen
de la actuación de grupos también criminales que tienen otra manera de actuación. Entonces, en eso sí tenemos que tener cuidado y ya nuestra Cancillería está haciendo el trabajo que corresponde. Muchas gracias, vicepresidente, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con Romeo, usted. encantado y agradecerte por el espacio y nuevamente estamos listos para seguir comunicando al pueblo salvadoreño. Bueno, y las preguntas que yo no le haya hecho al vicepresidente, pues ahí va a salir ahora, ¿no? Sí, claro. Fuera en instalaciones de Canal 12 y ahí pueden los periodistas preguntarle de otros temas que crean conveniente. Okay. Gracias, saludos, vicepresidente. Vamos a nuestro patrocinio y regresamos con algunos de los titulares de nuestra emisión de hoy. Mr.